Buenos días para todos. El día de hoy nos encontramos reunidas con el perito y psicólogo forense Belisario Balbuena, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo de la psicología jurídica. Asimismo, participamos en este espacio las estudiantes de octavo semestre de psicología, Jennifer García, Alejandra Gómez y quienes habla Linda Ardila. El objetivo de esta entrevista es comprender la práctica profesional en el ámbito de la psicología jurídica, así como explorar los desafíos, aprendizajes y experiencias que surgen en la integración de acciones psicosociales dentro de los contextos legales, reconociendo el papel fundamental del psicólogo en estos procesos judiciales. Antes de dar inicio, queremos nuevamente, doctor Belisario, expresarle nuestro agradecimiento por brindarnos este espacio, por su disposición y por permitirnos aprender desde su trayectoria, desde su experiencia y el amplio conocimiento en este campo. A continuación, ya para dar inicio a este encuentro o continuidad, mi compañera Jennifer dará una lectura, un breve acercamiento al consentimiento informado que ya pues previamente le compartí también. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, doctor Balbuena, nuevamente. En este documento que te compartimos, básicamente te explicamos que la entrevista hace parte de un trabajo totalmente académico y que busca conocer pues, las experiencias de los campos de la psicología jurídica. Su participación es completamente voluntaria, es decir, que puedes decidir si no quieres participar o retirarte en cualquier momento sin ningún problema. La información que se comparta será confidencial, no se revelará ni tu identidad, ni tu nombre, ni ningún tipo de documento, solo se usará con fines académicos. Y la entrevista va a ser grabada, como ya lo hablamos anteriormente, únicamente para facilitar el análisis. Y esa información también será manejada con total privacidad. No hay riesgos al que participar en cualquier opción que su merced quiera decidir. Su aporte pues obviamente nos ayuda a comprender mejor el tema y si estás de acuerdo pues lo firmas en el documento como constancia de que pues entendiste todo y aceptas la participación con nosotros. Listo, Jennifer, no, acepto, no tengo ningún inconveniente, no tengo problemas con la confidencialidad, pues de hecho yo creo que es un trabajo académico, los trabajos académicos son públicos, ¿sí? De pronto lo que uno maneja en alguna casuística pues sí tiene confidencialidad. Y a veces en el campo forense es muy diferente al campo clínico, ¿sí? En el campo forense uno sí está obligado a dar cuenta de lo que conoce frente a una autoridad como es un juez. Entonces, no tengo problema con eso. Agradezco la invitación, el contacto que inicialmente hizo Linda, que ustedes estén acá mostrando interés por un campo tan interesante como este de la psicología jurídica y forense, pues en realidad me honra, me gusta. Entonces no tengo ningún inconveniente. El documento lo recibí, tengo que firmarlo electrónicamente porque no tengo manera de imprimirlo, pero tan pronto como lo haga, pues se lo remito, pero no tengo ningún problema, desde ya cuentan con mi consentimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Balbuena. Entonces, vamos a iniciar y pues voy a iniciar ahondando un poquito en su trayectoria profesional como psicólogo jurídico a través de unas preguntas que nos permitan conocer un poco más de sus inicios en el campo, de sus motivaciones y de lo que lo orientó en su elección y algunos elementos clave, pues también de su experiencia, por supuesto, en este ámbito. Entonces, para comenzar, voy a dar paso a la primera pregunta. Muchas gracias nuevamente por la participación. ¿Y cómo comenzó, doctor Balbuena, su carrera en este campo y qué motivaciones lo llevaron a enfocarse en la psicología jurídica más que en otros campos? Bueno, Alejandra, en primer lugar me gustaría enviar un saludo a la doctora Olga Lucía Torres. No la conozco personalmente, pero si está dentro del campo de la psicología jurídica y forense, pues magnífico. Espero conocerla algún día. Si me hace alguna invitación formal, también ahí estaré. ¿Cómo comienza Belisario Balbuena metido en el tema primero de la psicología, del comportamiento humano? Pues antes de concluir mis estudios secundarios, yo terminé en un colegio parroquial, sí, al sur de la ciudad de Bogotá, en el barrio Quiroga, un colegio llamado Colegio Parroquial Nuestra Señora. Y es parroquial porque era precisamente parte de una comunidad religiosa de los jesuitas. Y empecé yo a interesarme por el comportamiento humano. Entonces empecé, por influencia de mi padre, que me consiguió unos libros en psicología que le regalaron. Empecé a leer sobre comportamiento humano y me interesó. Entonces le dije a mis padres, pues yo quiero estudiar psicología. No tenía segundas opciones, o sea, yo sé que a veces en la psicología la gente dice, no, es que yo quiero estudiar medicina y no puedo estudiar medicina y entonces me dediqué por la psicología. No, ese no fue mi caso. Yo sí tenía claro que quería estudiar y entender comportamiento humano. Eh, Esto fue en el año 89. Yo termino mis estudios secundarios. En 1990 comienzo a estudiar psicología en la Universidad de Santo Tomás.
Para esa época, la psicología jurídica y forense era inexistente en el país. O sea, solamente se hablaba, inclusive psicología industrial, era en esa época. Después se le llamó psicología organizacional, había psicología educativa, había comunitaria. Yo recuerdo cuando terminé, estaba la psicología comunitaria muy en boga, y la clínica, evidentemente. Entonces yo termino mi carrera, tenía dos opciones. La segunda opción mía era organizacional, entonces hice unas prácticas de organizacional y clínica. Como tenía buen promedio académico, quienes teníamos buen promedio nos daban la oportunidad de hacer las prácticas en los consultorios de la Universidad de Santo Tomás. Y eso tenía grandes ventajas. La primera era que uno tenía como supervisores, instructores, como a los cacaos de la psicología clínica y de familia de esa época, que en cámara GESEL lo supervisaban a uno. Esa era la segunda ventaja, pues tener las prácticas y ser supervisado en cámara GESEL, que eso a mí me pareció magnífico. Yo terminé la carrera y mi expectativa era desempeñarme en psicología clínica y de pareja, de familia y de pareja, porque el enfoque sistémico de la universidad, el enfoque de familia, pues daba para eso. Y como me había ido tan bien, pues dije, no, yo voy a ser un terapeuta exitoso en familia y en pareja. Pero pues uno se estrella en la realidad y la realidad le muestra que nada, o sea, usted sale y en realidad pues nadie lo conoce, usted no ha hecho méritos, sí, no, laboralmente no ha encontrado opción. Eh, y por cosas de la vida, precisamente en el año 95, que es cuando yo termino, perdón, si termino en el 95, a comienzos del año 96, llega un requerimiento a la Santo Tomás. Yo seguía muy vinculado con los consultorios de la universidad y precisamente a consultorios es que llega el requerimiento del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que era lo único que yo conocía de esa entidad en esa época, yo no sabía nada más. Y pedían un psicólogo, tenía que ser hombre, sí, hay un sesgo por temas de género, entiendo, no mayor a 25 años, soltero, sin hijos, sin ninguna unión marital de hecho ni formal, con disponibilidad de viajar, que superara pruebas físicas, pruebas psicológicas y pruebas de seguridad, de estudios de seguridad, y que tuviera un promedio académico mayor a 4,5 en toda la carrera. Yo cumplía todos los requisitos, me presenté. Yo recuerdo que en esa época también hubo psicólogos de la Universidad Javeriana y de la Universidad Católica, que era como quienes teníamos en esa época la visibilidad en la psicología. Estaba la Conrad Lorenz, pero en esa época no es como ahora, que Conrad Lorenz pues no tenía los niveles de calidad que tiene ahora, ¿sí? Mucho menos en psicología jurídica, forense, por ejemplo. Conrad Lorenz era una casa. Yo me acuerdo que quienes perdían semestres o lo sacaban de la universidad en psicología iban a parar a la Conrad Lorenz. Pero eso es historia, ¿sí? Eso hoy día no tiene nada que ver, porque hoy día Conrad Lorenz es una universidad muy buena. Eh, pero lo ilustro a manera de anécdota porque era real. Y entonces yo me presento, fue un proceso que duró 4 meses y resulté yo elegido. Pues yo la verdad no sabía en qué me estaba metiendo, la verdad yo no, ahí sí lo tengo que confesar, o sea, eso no fue algo que yo hubiera planeado. Yo no quería ni meterme en temas de criminología, ni de psicología forense, ni psicología jurídica, no. De hecho, el año 96 apenas la universidad estaba comenzando con el primer corte en psicología jurídica. Y de hecho fue también una persona que estuvo en el DAS, el doctor Fernando Díaz Colorado, a quien tuve la oportunidad de conocer. No trabajamos juntos en el DAS porque duró muy poco en el DAS. Yo en el DAS duré 13 años y el doctor Fernando ya se había retirado incluso cuando yo ingreso a la institución. Pero él empieza en los inicios de la psicología jurídica con la Universidad de Santo Tomás al nivel de especialización. Entonces, pues el DAS fue mi escuela, ¿sí? Yo entré, yo no sabía qué iba. A mí me dan unos entrenamientos con unos convenios que tenía el DAS con personal extranjero, personal de la Embajada Americana, personal de la Real Policía Montada del Canadá, personal de la Legión Francesa. Y empiezo ya a meter en una cosa que después se me volvió un día a día, ¿sí? Hacer perfilación criminológica. No se llamaba así en esa época, se llamaba análisis biográfico, era como lo llamábamos. eh, Analizar víctimas, en especial víctimas del conflicto que había en esa época muy fuerte, que era con las guerrillas, con las mal llamadas autodefensas. eh, a trabajar en algún momento autopsia psicológica, porque inclusive tuvimos dentro del DAS varias situaciones de suicidio. eh, y pues me empecé a dedicar también a la docencia en la Escuela de Inteligencia Superior Pública del DAS en mis últimos años. Y hacia el año 2009 me retiro, ¿sí? Digamos que ya yo sentí que había cumplido mi ciclo. Empecé a notar que la institución era objeto de varios ataques, de escándalos, de cosas un poco incómodas. Yo ya tenía un bagaje y decido independizarme en el año 2009, hasta lo que hoy día soy, ¿sí? Dedicarme ya al tema de la psicología jurídica y forense de lleno.
pues, con mis conocimientos, con otras habilidades, en fin. Eso es una parte de la historia. Ok. Interesante, muchísimas gracias, doctor Balbuena. Y digamos, aprovechando esto también, nos gustaría conocer dentro de esa experiencia, cuáles son esas técnicas o esas herramientas, digamos, utilizadas para evaluar a las personas dentro de un proceso judicial. Pues Alejandra, son varias y a uno el avance, los estudios científicos, el soporte científico le va enseñando un poco más, ¿sí? En un comienzo, y tengo que confesarlo, o sea, estamos hablando de año, de año 2000, bueno, a partir del 2009, año 2010, que empecé a trabajar mucho en temas de delito sexual principalmente. Recuerdo que para esa época todavía usaba pruebas proyectivas, ¿ah? Y empecé a encontrar una crítica en relación con las pruebas proyectivas y su utilidad, sobre todo para llevarlas a un estrado. Y es cierto, sin embargo, las pruebas proyectivas a usted le dan información y como elemento de información es útil, sigue siendo útil. Hoy día yo puedo dar cuenta de que una prueba proyectiva le puede dar a usted mucha información si usted está evaluando a un menor, ¿sí? Y a través del dibujo, pues el menor muestra cosas que le preocupan. Y a través de una muy buena entrevista, ¿sí? Un protocolo de entrevista, si usted quiere, Ujú. por ejemplo, un niche que tiene una validez internacional fuerte, muy diferente al SATAC o RATAC que utilizó aquí la Fiscalía General de la Nación durante varios años, en que inclusive yo tuve la oportunidad en el año 2015, imagínense, yo me fui para Nueva York a hacer un curso de actualización en entrevista forense con un programa que se llama Child First. Y allá los mismos creadores del SATAC, del RATAC, como comúnmente le llamaban, dijeron, nuestro protocolo no va más, porque hemos encontrado que a través de las láminas de niño y niña desnudos y del uso de muñecos sexualizados, ha habido falsos positivos, es decir, ha habido falsas revelaciones de abuso sexual en niños, en especial niños muy pequeños. Fíjense cómo los norteamericanos, los europeos, ellos se cuestionan sobre lo mismo que hacen, ¿no? Uno aquí cree que porque tiene una herramienta, una técnica, siempre la va a utilizar. Y no, eso también tiene una vida útil. Eh, entonces, pues ellos hablaron de otros protocolos que tenían mucha más fuerza, como el NICH. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Perú también en una actualización y ahí estuvo el doctor Manzanero, quien contribuyó a crear un protocolo que llamó HELP. Es como ayuda, pero terminaba en T, precisamente por las iniciales también de los pasos y es como una versión mejorada del NICH. Y uno se da cuenta que si uno usa ese tipo de protocolos, pues puede de manera técnico-científica obtener y conservar un relato verdadero, sensoperceptivo de víctimas, en especial niños y niñas de abuso sexual infantil. Entonces, para responder a tu pregunta, Alejandra, pues son varias cosas. ¿Qué es útil? ¿Sí? Una muy buena entrevista. Y una muy buena entrevista tú no la haces en 30 minutos, tú no la haces, a veces ni siquiera en una hora, te demoras un poco más y a veces tienes que volver a hacer otra complementaria, sin que eso signifique revictimizar. Aquí hemos un poco malentendido el tema de la revictimización. Y mi concepto de revictimizar no es hacerle varias entrevistas a la víctima, sino hacérselas mal. Con mala praxis. ¿Sí? Ahí donde está el punto. Uno puede hacerle 2, 3 entrevistas, pero si uno lo hace con buena praxis, créeme que no revictimiza y se obtiene una muy buena información dentro de lo que uno está construyendo como perito. Entonces la entrevista es fundamental, ¿eh? El uso de herramientas psicométricas, sin que uno se vuelva un psicómetra. ¿Sí? En alguna ocasión tuve una discusión muy respetuosa con una psicóloga jurídica forense en la costa, porque estábamos trabajando un caso en común allá muy delicado, muy delicado. Y ella lo que hizo fue hacer más o menos, aplicar más o menos, eran 9, 10 test, cuestionarios. En realidad, pues, eso no va a resultar inclusive agotador para la persona que está uno peritando. Y si uno no hace con criterio la escogencia de las pruebas, pues no tiene sentido. Yo puedo tener una batería con 3, máximo 4 herramientas que tengan coherencia, unos objetivos claros de qué es lo que yo quiero evaluar, por qué quiero evaluar eso, por qué los hallazgos me van a contribuir a confirmar, desvirtuar unas hipótesis, ¿sí? Ir a la par con unos objetivos, en fin, pero con criterio. Pero en realidad, Alejandra, Jennifer, Linda, el criterio se lo da a ustedes la experiencia. A veces no es ni lo que alguien les diga, mucho menos lo que les sugiera una inteligencia artificial. Ojo, ¿sí? Si ustedes quieren, ahorita hablamos de eso y mi experiencia con la IA. eh, pero la IA no nos va a reemplazar. Olvídense que la IA va a reemplazar la psicología, olviden que la IA va a reemplazar
un peritaje forense, jamás, jamás, eso no lo podemos permitir porque si no vamos a deshumanizar la práctica real de lo que significa cualquier área de la psicología, no solamente jurídica ni forense. Adicionalmente a eso, y para responder tu pregunta, Alejandra, pues tenemos entrevista, tenemos herramientas psicométricas, tenemos maneras de corroborar información, información conductual, no información jurídica, ¿sí? Porque a veces en el estrado le preguntan a uno, pero usted verificó tal cosa. Pues no, no me corresponde porque yo no soy un investigador, yo soy un perito. Y como perito me estoy basando en temas comportamentales, conductuales, neuropsicológicos, en fin, lo que sea que yo esté argumentando. Y hice una entrevista colateral. Entonces, las colaterales, por ejemplo, son unas muy buenas herramientas de corroborar esa información. Que si yo estoy haciendo una valoración psicológica forense de alguien que está acusado de un presunto delito sexual, y yo tengo unas entrevistas colaterales que me hablan de cómo ha sido el comportamiento de él o de ella anteriormente con niños, en especial de la misma edad de quien se presume víctima, pues eso me da una muy buena información. ¿Sí? Si esta persona, por ejemplo, ha sido docente y nunca en 15, 10, 20 años de trabajo tuvo siquiera un comportamiento inapropiado y alguien me puede dar cuenta de que no lo tuvo, pues eso resulta ser importante en la evaluación o en la valoración. Y finalmente, el análisis y la triangulación de información. Sí, a veces los fiscales intentan, o la contraparte, porque yo también he estado de parte de la fiscalía, la defensa técnica, por ejemplo, diciéndole a uno que si uno obtuvo eso solamente con base en la entrevista y que por eso es subjetivo, o que si uno obtuvo solamente eso con base en los resultados de unas pruebas psicométricas y por eso pues es un psicómetra, o si uno obtuvo solamente eso por referencia de terceros. No, por todo, todo, todo. Entonces esa triangulación es supremamente importante y por eso en el ámbito forense te exige hacer un análisis y una discusión forense, precisamente antes de que tú llegues a conclusiones y hallazgos. Fíjense que es todo eso, y todo eso tú no lo haces en un día, todo eso tú no lo haces en una hora ni en 2 horas. A veces me preocupa, por ejemplo, los dictámenes de medicina legal, donde los peritos, psicólogos y psiquiatras forenses, yo lo entiendo porque yo también fui empleado público, uno tiene que correr a hacer informes, tienen muy poco tiempo, pero uno desde la instancia privada, pues tiene más tiempo para desarrollar esas actividades y para tener muy buenos informes y resultados muy bien sustentados que precisamente uno lleva al estrado judicial. Eso es básicamente lo que se usa. Doctor, muchísimas gracias. Súper interesante y de verdad su conocimiento, su experiencia y estos aportes suman gran valor a este ejercicio académico. Y pues para finalizar, digamos, esta primera parte de las preguntas, quisiéramos conocer un poco de su experiencia en términos de cuál considera es su experiencia más significativa trabajando en el campo de la psicología forense y nos encantaría, si es posible, pudiera compartir un caso de intervención. He tenido muchas experiencias importantes, muchas experiencias significativas, también mucha casuística, o sea, a mi cerebro y en este momento muchas cosas en las que tengo la oportunidad de participar, unas donde no se ha obtenido el resultado que uno quiere, pero pues a la final uno también se empieza a quitar un poco la responsabilidad en el sentido de, primero, los peritos no somos jueces, entonces a un perito no le queda bien decir, es que yo hablo de ese fulano o yo le hice la primera entrevista y yo creo que sí es culpable. Ojo, ojo, nosotros no somos quien para establecer inocencia o culpabilidad. Eso es el juez. Nosotros somos también servidores dentro de ese engranaje y respetamos un derecho fundamental que es el derecho a que se le presuma inocente si estamos en la defensa técnica de alguien que está acusado, por el delito que sea. ¿Sí? Yo trabajo mucho delito sexual, mucha violencia intrafamiliar, delitos contra la vida, en especial tentativas de homicidio, homicidios, em, consumo problemático de sustancias, en especial cuando hay que establecer adicción psicológica a sustancias, por ejemplo. Muchos temas en familia, en custodia, a veces son los que de pronto más me impactan porque uno encuentra que siempre son los niños y las niñas o los adolescentes los que triangulan dentro de ese conflicto de adultos. Y uno siempre tiene que tener claro que está luchando por los supraderechos. Y los supraderechos son de los niños, la niña y los adolescentes, no son de los adultos. Independientemente de que el adulto sea quien lo haya contratado a usted dentro de ese ejercicio profesional. Entonces, casuística hay varias. Voy a dar una de hace muchos años. Si ustedes recuerdan, hace unos años, muchos, como 10, em, hubo aquí un tema muy mediático porque una porrista del club Los Millonarios fue asesinada, le quitaron la vida a esta joven, una joven que no tenía más de 20 años, muy guapa además. Ella iba cruzando por el parque de un barrio donde vivía, al sur de la ciudad, hacia las 8:30 de la noche más o menos, y en lo que presuntamente fue un atraco, a ella le propinan varias heridas, la lesionan con arma blanca,
y fallece. Hay una noticia, no se encontraba responsable, el Club de los Millonarios incluso empezó a presionar y ofreció incluso una recompensa, presionó a la Policía Nacional para que encontraran al responsable. Inicialmente la Policía Nacional hace una especie de perfilación criminológica, un informe incluso, y en el informe decía que el móvil había sido un asalto, un atraco que no había salido bien. Pero resulta que cuando yo entro al proceso y yo entro en la defensa de una persona que fue señalada como responsable, un joven de nombre Fernando, y es señalado responsable por un presunto testigo, quien, fíjense en esto, estaba en ese parque tomándose unas cervezas. Cuando él se le interroga, él dice que se tomó 12 cervezas, que es bastante licor, para alterar inclusive la percepción, la memoria, bueno, varias de nuestras funciones ejecutivas. Pero él dice que vio claramente a la persona que le propinó, él dice 3 puñaladas a la porrista. Cuando la necropsia aparecen 6 heridas con arma blanca, o aparecieron 6 heridas con arma blanca. Cuando no fue un hurto, porque a 20 metros del sitio donde estaba el cuerpo, apareció una cartera pequeña que ella llevaba y su teléfono celular. Entonces uno ya, desde el conocimiento que tiene en criminología, porque también tengo una formación como criminólogo, en psicología y en perfilación criminológica, dice que hay un móvil que no es económico, hay un tema pasional, por lo expresivo incluso del ataque, y que vio a la persona. Más o menos unos 200 metros en el área encontraron una chaqueta talla L, y él señala a un joven que después fue capturado, que hizo match con la chaqueta porque era talla L, pero pues esa es una coincidencia pues que no es relevante en realidad, ¿sí? Y lo acusan a él. Yo entro en la defensa y lo que hago en la defensa es hacer en esa época se llamaba contrainforme, un informe de refutación de ese informe que tenía la policía de perfilamiento, eh, asesorar a la abogada, porque fue una abogada, en relación con el interrogatorio, porque pidió en directo el interrogatorio del testigo para desacreditar al testigo, precisamente porque no tiene las capacidades neuropsicológicas conservadas para ser un buen testigo. De hecho, después se descubrió que el móvil era por cobrar la recompensa de 20 millones que había en esa época. El caso es que logramos la absolución de esta persona, ¿sí? Que estuvo privado de la libertad 11 meses, un joven que trabajaba como desarrollador web, veía de su mamá, que después también yo fui perito en el daño psicológico y de vida en relación que todo esto le produjo y en la reparación que el Estado le tuvo que dar precisamente por esa injusticia, por esa ligereza. Entonces, pues yo creo que ahí se contribuyó a que se supiera la verdad, ¿sí? A que un inocente pudiera demostrar precisamente su inocencia, a que las investigaciones posteriores incluso, al parecer, encontraron a un responsable que había sido alguien que fue pareja de la joven porrista. De hecho, el informante tenía inclusive mucha más credibilidad porque era alguien que estaba en prisión y que daba cuenta de cómo un compañero de él que también estaba en prisión había sido contratado para ultimar a la joven. Y cómo se logró verdaderamente justicia. ¿Sí? Ese es un caso que en este momento se me viene a la memoria de hace muchos años. Hay otros un poco más recientes, ¿sí? Eh, Hay otros donde hemos podido de alguna manera eh, eh, a víctimas que no se le creen, en especial a víctimas mayores de edad, no tanto a los niños. Aquí con el tema de la victimología de niños, digamos que la justicia es operante. Pero cuando son, por ejemplo, víctimas adultas, mujeres que han sido agredidas sexualmente y que ellas un año, unos meses después ponen en conocimiento la situación, pues no se les cree. Y uno como perito empieza a recopilar información, empieza a hacer análisis de credibilidad psicológica del testimonio, informes en consecuencia, a alimentarse de historias clínicas psicológicas o psiquiátricas que sí correlacionan con el hecho de haber sido víctimas de agresión sexual y que uno expone y hace valer su calidad de víctima. Entonces, digamos que aquí en el día a día uno encuentra muchas cosas, mucha casuística. Otra en la que yo creo que tal vez muy pocos psicólogos hemos podido incursionar y es, yo tuve la oportunidad de sustentar en un tribunal olímpico, porque en el año 2023, en los Juegos Paralímpicos de esa época, dos colombianos, dos connacionales, muy humildes además, lograron ganar medalla de oro y medalla de bronce. Ella medalla de oro, él medalla de bronce.
pero por una prueba antidoping que hicieron aquí en la ciudad de Cali, antes de que ellos, cuando estaban concentrados, antes de que ellos viajaran a París. Allá en París le hicieron otra prueba antidoping antes de competir, pero en la que le hicieron aquí en Colombia salieron positivos para antidopaje. Es una sustancia que se llama boldeinona, si mal no recuerdo, que después un toxicólogo forense explicó que era producida por el consumo de cierta carne, que fue lo que ellos consumieron en un buffet aquí en Cali, y que cuando sale positiva la prueba que les hacen en Colombia, les quitan las medallas, pierden el premio y el estigma. Tanto que cuando yo conozco a la joven que había sido, que ganó la medalla de oro, ella estaba, para no perder su condición física, porque era medalla olímpica en los 200 metros, eh, repartía domicilios corriendo. Y logramos, junto con el equipo de trabajo, un psicólogo forense, demostrar, en mi caso, pues que ella no tenía las condiciones conductuales para planear de manera intencional introducir algún tipo de anabólico en su cuerpo. El toxicólogo explicando por qué la presencia de la sustancia. Yo también analizando temas de su relato y de cómo su cerebro funcionaba y no era alguien malicioso, es lo que les quiero decir, no era una persona maliciosa para hacer eso. Y logramos no solamente que recuperaran las medallas, sino pues también el beneficio económico que habían tenido y pues que hoy día sigan compitiendo y sigan perteneciendo a esa liga de atletas. Cosas como esas, o sea, yo podía estar aquí toda la tarde hablando con ustedes y mostrándoles No, qué cosas. Para eso, maravilla para eso tengo escucharlo. un podcast. Fíjense que por eso esa fue una de las razones por las cuales hice un podcast que se llama Operación Crimen. Sí, para hablar un poco pues de la casuística de la que he tenido vivencia y de otra que me han consultado y que ha sido interesante analizar, junto con otros invitados que es gente que sabe incluso más de lo que uno puede saber. No, doctor, muchísimas gracias, de verdad, muy interesante y gracias nuevamente por compartir su experiencia porque son casos muy valiosos y por supuesto uno podría quedarse aquí hablando un montón de tiempo porque sin duda hay mucha experiencia y hay mucho por contar, pero nada, muchísimas gracias. Continuamos con Jennifer. Gracias. Bueno, yo estoy impactada porque, wow, sí. A mí me encantan estas cosas, a mí me encanta, de hecho, por eso estudio lo que estudio, porque esto me parece súper interesante y qué bendición que su merced nos haya aceptado. Vamos a hablar Mira, ahora perdóname que te interrumpa. sí, No es nada que ustedes no puedan lograr. No es nada que quienes seguramente nos van a ver en este video y nos van a escuchar puedan hacer. Mi único consejo es, sean inquietos con el conocimiento, háganlo con pasión, ¿sí? Van a tener muchas pruebas, muchas frustraciones, supérenlas, trabajen sobre eso, trabajen sobre ustedes mismos, porque uno no puede ser buen profesional si no es un buen ser humano. O sea, las cosas deben hacerse en coherencia, ¿sí? Y yo también tuve que trabajar en mí mismo. A mí el conocimiento del cerebro, por ejemplo, y de la conducta me ayudó muchísimo a corregir hábitos, a corregir maneras de pensar, a tener control inhibitorio en muchas cosas. Entonces, un trabajo es una arquitectura desde adentro hacia afuera, pero cualquiera de ustedes puede hacer eso y mucho más. La escucho, Jennifer. bueno. Ahora vamos a hablar un poco entre relación de psicología jurídica, que es tu campo, y la acción psicosocial. Sé que ahorita me dijiste que no tenías como mucho, pero vemos muchas historias en las cuales podemos saber cómo se maneja esa intervención psicológica en casos que involucran tanto las necesidades legales como las psicosociales, desde el campo que su merced ya obviamente está experimentado. Mira, Jennifer, sí, yo creo que hay dos aspectos que desde mi experiencia puedo afirmar. ¿M? Uno, y donde yo creo que es muy, muy, muy importante lo que ustedes van a hacer, y es en el trabajo con jóvenes. Ahí ustedes pueden lograr cambios. Lo digo por experiencia. Yo tuve también la oportunidad de asesorar una entidad aquí del distrito llamada IRIPRON hace muchos años. Y en IRIPRON, que trabaja con jóvenes en situación de riesgo de habitabilidad de calle, de consumo problemático de sustancias y de criminalidad. Yo trabajé los tres. Pero en temas de adicción a sustancias y de criminalidad, encontré que se puede lograr con estos cerebros jóvenes cambio. Por eso yo defiendo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Yo sé que el común de la gente cuando encuentran hechos tan fuertes como los que ocurrió con el precandidato presidencial, donde un joven sicario le quitó la vida, donde encontramos jóvenes que son instrumentalizados para cometer hurtos, homicidios, ¿sí? En calidad de sicariato, agresiones sexuales, brutales además. La gente dice que le den cadena perpetua, que los juzguen como adultos, que los manden a la silla eléctrica como hacen en los Estados Unidos, en fin.
son psicópatas, por ejemplo. Yo tenía una discusión con eso y digo, primero, es irresponsable endilgarle o etiquetar a un niño o a una niña o a un adolescente como psicópata. Primero porque en los vademecums que utilizamos tanto psicólogos como psiquiatras, pues eso no existe, no hay ninguna categoría que se llame psicopatía. Hay categorías llamadas trastorno antisocial de personalidad, sí, hay trastorno disocial de la personalidad y otros, pero no psicopatía. Entonces llamarlos psicópatas es irresponsable y los daña, los daña. Un niño, una niña que le diga es que usted es un psicópata o un joven, pues primero se va a convencer de que eso es y tal vez le va a gustar y no va a querer cambiar. Pero cuando se encuentra que sí pueden cambiar, sí, que sí se puede manejar un tema y superar una adicción, una incursión en criminalidad, algo de justicia terapéutica, restaurativa, pues hay cambio. Y yo creo que aquí lo psicosocial es fundamental, ese trabajo en terreno, ese trabajo en área, ese trabajo de prevención, el trabajo de intervención con jóvenes. Yo creo que ahí hay mucho por hacer. Con adultos, pues yo no he tenido buena experiencia. Yo he encontrado que el adulto criminal tiende a ser muy reincidente, en especial si ha tenido escalada criminal. Ahí es más complejo, pero no significa que no sea posible. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de estar hace 4 años en Helsinki, en Finlandia, y conocer un poco el sistema carcelario. Y allá bueno, es una cultura muy diferente a la nuestra, pero trabajan el tema psicosocial de una manera muy interesante. Casi que el custodio, el guardián, es palabras más, palabras menos, una especie de terapeuta del interno. Las celdas no son celdas como acá, parecen aparte estudios. Hay un trabajo interdisciplinario, ¿sí? El desarrollo de las neurociencias allá lo valoran. Aquí todavía sigue siendo incipiente. Y resulta que hoy día conocemos muchísimo más del cerebro humano, inclusive el cerebro de las mascotas, de lo que conocíamos hace 15, 20 años. O sea, yo en mi época nunca vi neuropsicología, ¿no? Psicofisiología, y eso era el coco de la carrera de psicofisiología. Y había muchos errores, incluso hoy día se da uno cuenta de que había todavía cosas que no se habían descubierto. Hoy día hay mucho desarrollo en ese tema y yo creo que si uno trabaja, yo soy un convencido de que las neurociencias, desde la perspectiva psicosocial, desde la perspectiva jurídica, forense, tienen y van a tener mucho, mucho desarrollo. Eso. Muchas gracias, sí, señor, que así sea. Seguimos con mi compañera Linda. Sí, bueno, pues muy interesante todo hasta el momento que llevamos la conversación, la verdad. Bastante conocimiento y bastante herramientas nos está dando para continuar con esto. Y pues precisamente con base en esos desafíos que usted nos comentaba, que ha tenido la psicología, que cuando se inició hace algunas décadas en Colombia ni siquiera se tomaba en cuenta pues de la misma manera. Por ejemplo, el tema de la psicometría tenía un nombre diferente, era difícil como dar esas pruebas y que se tuvieran tanto en cuenta. Pues sí nos gustaría saber cómo ha avanzado esa relación, que nos ha contado ya un poco, pero específicamente cómo se adaptó a esos cambios que se presentaron en ese momento y que se han ido presentando pues a lo largo de su experiencia en la psicología jurídica y forense. Pues Linda, hemos avanzado mucho en realidad. Sí, usted lo ha dicho. En mi época, pues la psicometría era todavía muy incipiente. Habían muchas pruebas desde lo proyectivo, desde lo psicodinámico, eh, que hoy día evidentemente pues no son útiles, porque han sido superadas precisamente por unas pruebas que llaman objetivas. Pero ¿qué es lo que le da la objetividad? Yo creo que la baremación y la confiabilidad. Tenemos baremación con nuestra población colombiana, tenemos estudios en población colombiana. ¿Sí? Si usted hoy día utiliza, por ejemplo, una prueba un cuestionario de personalidad tan completo como lo es el MMPI, ¿sí? 2RF, que por ejemplo la versión que yo utilizo, pues a través de la baremación que tiene en Colombia los resultados son mucho más confiables. Más cuando usted hace lo correcto y es comprar originalmente la prueba. Sí, olvidémonos de lo pirata, olvidémonos de que es que tengo un software en Excel y eso me sirve. No, esos son resultados peligrosos, no son resultados confiables. Y usted eso no lo puede llevar a un estrado judicial porque puede meterse en un problema. Le pueden inclusive compulsar copias y tengo que decirlo, el Colegio Colombiano de Psicólogos en realidad lo último que hace, y lo digo con todo el respeto del mundo, es apoyar al psicólogo, ¿no? Psicólogo que se llegue a equivocar, el Colegio Colombiano de Psicólogos a través de alguna denuncia, si sea anónima, le abre un proceso y le puede fallar en contra y le daña su trayectoria profesional, su nombre, en fin. Uno debe ser muy cuidadoso con eso.
Entonces, utilizar las herramientas legales, si tienen baremación colombiana, muchísimo mejor. Un instrumento, por ejemplo, como el MMPI, con esa baremación es confiable, da muy buena información. Si estamos, por ejemplo, en un tema de familia, de evaluación de custodia, una herramienta como un Cuida, también sistematizado, baremado en población colombiana, es muy útil, es muy útil. Tanto que las comisarias de familia creen mucho en los resultados de estas pruebas y en sus análisis. Eh, todas las herramientas que se utilicen y que de alguna manera tengan algún soporte, así no sea en población colombiana, pero por lo menos con una idiosincrasia similar como es la población latinoamericana. Sí, no hay gran diferencia, por ejemplo, entre los mexicanos y nosotros. Yo gracias al DAS, tuve la oportunidad de vivir y de estudiar un año en México, el año 2001. Inclusive el tema de las Torres Gemelas, yo lo viví allá. Por eso lo recuerdo con tanta claridad. No se diferencia, tenemos una idiosincrasia muy, muy similar, tenemos una problemática en temas de violencia también muy similar, muy similar. Entonces esa baremación no sirve. ¿M? Muy diferente si usted utiliza una baremación norteamericana, española incluso, que es de donde más nos llegan las herramientas. Tal vez ahí sí haya algunas diferencias. Tenemos muchas herramientas a nivel de neuropsicología, ni se diga. Sí, nosotros a través del doctor Ardila, por ejemplo, eh, hemos tenido acá unas herramientas muy interesantes, ¿sí? Un Banfe, por ejemplo, hay baremaciones también si usted utiliza un WISE, un WISC, en una evaluación neuropsicológica, se utiliza una figura de Rey. Bueno, depende de lo que usted quiera medir y para qué, ¿sí? No es porque sí, debe tener una razón, en especial cuando usted va a un estrado judicial, porque allá lo van a cuestionar sobre eso, ¿sí? ¿Por qué utilizó esta herramienta y no otra? ¿Sí? Em, entonces, las herramientas las tenemos, eso yo creo que en el día a día hay o tenemos una muy buena gama de instrumentos. Muchas gracias. Y efectivamente todas estas herramientas le han dado como más credibilidad y confiabilidad a todo el ejercicio del psicólogo jurídico en este campo y del psicólogo forense. Dentro de esto también precisamente nos gustaría conocer qué tipo de casos son los más complejos en su experiencia precisamente en este campo y por qué. Complejos, casos de familia son bien complejos, porque, porque uno entra de alguna manera a mediar, por ejemplo, los casos de custodia, eh, y a no dejarse triangular por alguna de las partes, papá o mamá, que a veces a través de eh, posiciones económicas, de cargo, yo he tenido casos de papás muy poderosos económicamente, socialmente, que por creer que son poderosos, va a haber un sesgo para que a ellos se les asigne la custodia permanente de un menor, de sus hijos o de sus hijas. Resulta que no, cuando uno actúa en consecuencia y hace con neutralidad, con objetividad el trabajo. Han sido trabajos en los que me he demorado más de un mes, por ejemplo, en los que he hecho varias observaciones de interacción entre padres e hijos, que es otra metodología. Por eso no hay una sola metodología. Y lo más interesante, importante, y es un mensaje que les quiero dar, es triangulen la información, ¿sí? No existe ningún test que tenga la verdad revelada, no existe ninguna observación clínica que la tenga, no existe ningún protocolo que les dé certeza. La certeza en el comportamiento humano no existe, ¿sí? Nosotros damos cuenta de probabilidades cuantitativas y cualitativas, pero probabilidades. Pero esa probabilidad aumenta si usted cruza información, si usted analiza la información. Entonces, cuando usted hace eso y da resultados y unas sugerencias a un comisario de familia, a un juez de familia, de quién debería tener la custodia permanente de los menores, de si el otro progenitor debería tener o necesita tener visitas supervisadas por X o Y riesgo que le ofrezca a los menores, pues encuentra que es complicado y encuentra que usted es objeto de ataques y de cuestionamientos y usted tiene que estar muy sólido, ¿sí? Técnico, científicamente, pues para que no lo tumben en la controversia.
porque si no lo desacreditan. Créame que se les vuelve un tema personal, a veces hay, porque por medio hay apasionamientos, ¿sí? Muchas de estas son familias que han sido fracturadas y han tenido antecedentes de violencia familiar, que fueron precisamente el óbice para un divorcio no conciliado, es decir, un divorcio contencioso, donde ya viene un conflicto y empieza dentro de esa violencia vicaria a utilizarse a los niños, a las niñas, a los adolescentes como instrumento de guerra. Y cuando usted entiende la dinámica, usted no se deja enganchar en esa dinámica y como les decía anteriormente, por el bien superior de los menores, por la protección de los niños, pues uno actúa en consecuencia. Porque yo a veces les digo a los papás, mire, usted y yo somos adultos, ya somos viejos. Uno puede, pues, superar lo disruptivo que le pase. Un divorcio, una separación, una infidelidad, ¿sí? Tal vez un tipo de maltrato. Que nuestros cerebros ya están desarrollados, pero el de los niños no. No los meta en el conflicto, no los triangule, no los use, no los use. Esos son los casos más complejos que he tenido la oportunidad de trabajar. Porque digamos que temas de crímenes he trabajado muchos casos donde uno a veces ve, analiza escenas de crimen, analiza necropsias, analiza fotografías de escena eh, y son fuertes, sobre todo donde ha habido niños. eh, pero digamos que no es algo que, pues, que uno cargue, ¿no? Que uno también tiene que acostumbrarse a no dejarse afectar, porque si no, pues no podría uno trabajar en este tema. Sí, yo a veces he encontrado colegas que son mamás y dicen, no, yo no voy a trabajar nunca delito sexual porque yo tengo niños y un maldito que haga eso, no sé qué, yo lo mataría, yo no sé qué. No, yo creo que uno debe tener también la sensatez de decir con qué puede trabajar y con qué no. Sí, y precisamente con mi inquietud y mi curiosidad, pues me he metido en cosas en las que nunca me imaginé meterme ni asumir y han sido un aprendizaje. Sí, eso. Muchas gracias. Vamos a abordar un poco y sabemos que su tiempo ya pues es bastante corto en esta entrevista, en un poco el tema ético. Para eso mi compañera Alejandra le va a formular precisamente la pregunta. Gracias, Linda. Bueno, como lo menciona Linda, doctor Balbuena, vamos a abordar la dimensión ética en la psicología jurídica, enfocándonos en cómo se mantiene la ética profesional en situaciones complejas, donde hay que equilibrar necesidades del sistema judicial con las necesidades del individuo o de la comunidad. Entonces, doctor Balbuena, ¿cómo se mantiene la ética profesional? No sé si de pronto podrías de pronto compartirnos un ejemplo de esto. Uy, Alejandra, ese es un tema con el que podemos hacer una clase. Dígale a su profesora que me invite y se las doy. De todos los dilemas morales en los que se pueden enfrentar, por supuesto. Cuando me hacen esa pregunta, yo empiezo a partir de lo siguiente. Mira, la ética y la moral nos enseñan. Eso es algo que viene con uno y que se va desarrollando en la medida en que uno crece. ¿Sí? De hecho, la neurociencia ha demostrado que el cerebro no viene como una tabula rasa en relación con con la moral. Es decir, que los niños desde bebés, porque son experimentos que se han hecho con bebés, ya traen la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eh, yo creo que por eso para un niño o una niña de 3 4 5 años que ha sido víctima de delito sexual, entiende sin que nadie se lo haya explicado previamente que eso que le está pasando no está bien, ¿sí? Em, pues mucho más uno de adulto. Entonces, si durante los 13 años que yo estuve en el DAS, no me corrompí, no me torcí, no conecté con nada indebido, pues mucho menos lo hago ahora que trabajo independiente, que soy mi propia marca, ¿sí? Que tengo 2 oficinas dedicadas a este tema, que soy docente no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia, a ser incoherente. ¿M? Entonces uno tiene claridad sobre varias cosas. Y yo creo que en algún momento, en alguna de sus preguntas, se los revelaba. Lo primero, uno no es el juez. Entonces, cuando uno es forense, el término forense significa que lo que tú hagas puede convertirse en prueba y que esa prueba uno la expone en un foro, en una audiencia pública. O sea que uno trabaja sobre evidencia o sobre elemento material probatorio. Si yo voy a asumir una defensa, pero yo encuentro que los elementos materiales de prueba son débiles, que hay o que puede haber una teoría del caso plausible en defensa, que yo hago una valoración y la valoración me arroja unos resultados favorables en defensa,
pues yo la asumo. Yo lo asumo, no me corresponde a mí decir si esta persona tuvo o no tuvo culpabilidad o responsabilidad. Eso lo decide el juez. Yo apoyo la defensa. Obviamente hay casos que a uno le llegan que son, o sea, independientemente de que uno no quiera actuar como un juez, pues uno analiza los elementos materiales de prueba y hay una evidencia biológica, por ejemplo. ¿Sí? Hay testigos oculares. Hay un relato con una consistencia, coherencia, logicidad que cumple los 19 criterios del CBCA, por ejemplo. Pues un caso de eso uno no lo asume. Y uno se lo dice al abogado y se lo dice al cliente, mire, sí, no. Y no es problema, ya cuando uno tiene un goodwill, pues uno no, el tema económico no llega a ser el eje central, ¿sí? Le interesa a uno más el buen nombre, una buena defensa, que eso. O cuando uno está de parte de la víctima igual, ¿sí? Les pongo un ejemplo, yo en este momento estoy precisamente con los casos de abuso sexual que han surgido con los escándalos, pues desde hace ya casi, no, un poco más de un año, hubo uno donde yo estoy con la víctima, yo fui quien evaluó a la víctima, yo soy quien está dando cuenta que la víctima tiene un daño, está diciendo la verdad en relación con lo que le ocurrió, es decir, que su testimonio evaluado desde la credibilidad psicológica es absolutamente consistente con una sistematicidad de cómo el perpetrador usó su posición de poder, porque es alguien del gobierno, o que estuvo en el gobierno, ya fue desvinculado al gobierno, usó su poder para acosar sexual y laboralmente a esa víctima. Entonces estoy convencido de que ella es una víctima, estoy del lado correcto de la historia, como le digo yo a ella, que a veces se me desmotiva me dice autor Belisario, yo a veces estoy desilusionado de la justicia, me cuestionan, siento que no me creen, en fin, yo le digo, usted está del lado correcto. Y le digo algo que Giselle Pelicot, en el caso mundialmente conocido, nos enseñó, es que la vergüenza debe estar del otro lado, del lado del perpetrador, no del lado de la víctima. Entonces, pues uno se va hasta las últimas consecuencias, no me interesa si el perpetrador tiene poder, no me interesa si tiene a los mejores abogados del mundo, o sea, eso no me interesa, me he enfrentado con ese tipo de abogados y he salido bien en el estrado, porque doy cuenta de lo que me consta, yo no estoy especulando, yo no estoy inventando, yo no me involucré emocionalmente con la víctima, no, estoy hablando de una postura profesional. Eh, entonces, pues es un tema en el que uno se enfrenta en el día a día, en la casuística, pero cuando tienes unos criterios ya establecidos, claros, y uno no nace con eso, la experiencia y la vida se los va enseñando, pues uno ya decide y lo sabe manejar, ¿ves? Así es, doctor, gracias. La ética, por supuesto, es ese compromiso que tenemos con la dignidad de las personas. Y bueno, ya para finalizar, le doy paso a nuestra compañera Linda. Ujú. Bueno, doctor Belisario, nos ha dado bastantes herramientas, pero sí nos gustaría conocer por último, ¿qué consejo daría a las estudiantes como nosotras que estamos motivadas en trabajar en este campo, en el campo jurídico, forense, tanto como empleadas, que lo fue usted previamente, o como independientes, que lo es ahora? No, ¿qué consejo nos podría dar? Uy, ya les he dado varios, Ujú, ya les he dado varios, ya les he dado varios, pero ok, voy a recoger un poco el tema, ¿sí? Em, no hay una posición mejor que otra, me explico, no hay una posición mejor de decir, es mejor ser empleado, es mejor ser independiente, autoempleado. Yo creo que también la vida lo va llevando a uno y uno va decidiendo en su momento qué quiere ser, ¿sí? Si usted quiere emplearse toda su vida y querer pensionarse como psicólogo en el campo que quiera, pues está bien. Sí, yo tuve varios compañeros del DAS que después cuando hubo la fusión en la fiscalía, todavía están en la fiscalía y están esperando la pensión. Está bien, han hecho bien en su proyecto de vida, es una decisión. Yo quise combinar ambas, yo me cansé un poco de haber sido empleado durante esos 13 años y me pregunté, yo tengo aquí ya unos conocimientos, unas habilidades, ¿por qué no emprendo en esta área tan interesante y me formo? Y pues fue lo que hice, que también está bien, si usted lo quiere hacer, ¿no? En especial cuando uno ya tiene un reconocimiento, ¿sí? Sí, sí, porque ser independiente, empezar con la independencia no es fácil. Es una montaña rusa y uno tiene que saber sortear eso también, ¿no? Tener cierta consistencia en el propósito. Em, Nada, actualícense. Les reitero, hoy día estamos enfrentados ante muchas herramientas de la inteligencia artificial. Yo soy muy metido con eso. Tengo en este momento unos muy buenos, inclusive instructores. Trabajo con
con una persona que sabe muchísimo del tema y hace poco tuve la oportunidad de ser un estudiante de él en la Universidad Cerro Arboleda. Eh, es una herramienta poderosa, pero no nos va a reemplazar. O sea, yo sé que hoy día la gente a veces tiene a ChatGPT, a Cloud como un consejero y no, la inteligencia artificial no está para dar consejos, ¿sí? Hay algo que todavía no ha desarrollado y es la empatía. La inteligencia artificial llegó a desarrollar entendimientos del contexto, llegó a desarrollar lenguaje, muchísimo lenguaje que antes era casi que imposible. Autoaprendizaje porque la inteligencia artificial aprende a sí misma, ella se puede retroalimentar. Les pongo un ejemplo, yo utilizo ChatGPT para que me elabore los prompts y las skills que le doy a Cloud para hacer un análisis o para que me apoye en un análisis. O sea, tienen la capacidad de pensar y no siente envidia el uno del otro, ¿sí? Yo inclusive le puedo decir, eso es para que Cloud me haga tal cosa y él me dice, sí, lo puedes utilizar con Cloud, con Gemini y conmigo. Eh, verifiquen lo que les dé la inteligencia artificial, porque fantasea mucho y se equivoca. Y una equivocación de esa, si usted la lleva a un estrado, se puede enfrentar a un proceso disciplinario y penal. Conozco un abogado al que eso le pasó. Y hoy día está a punto de perder su tarjeta profesional por haber sustentado un recurso con unas sentencias que no existen o que están equivocadas. Y eso le trajo problemas. De ese caso inclusive hablábamos en el último curso. Eh, estudien sobre el cerebro humano. Yo creo que ahí está el futuro. Métanse mucho en el tema de neurociencia, de cerebros colectivos. Ustedes van a trabajar con grupos, ¿sí? De comunidades, en todo eso hay todavía mucho que aprender, mucho que aportar, mucho que descubrir. Trabajen en el tema de investigación científica. He supervisado algunos trabajos, estudios y me da gusto eso, me da gusto que hagan ese esfuerzo. Muchas veces se queda solamente en una tesis, en un producto académico y no tiene trascendencia, pero créame que si se impulsa y trabaja de la mejor manera, tarde que temprano lo tendrá. Y eso nos permite tener un conocimiento diferenciador. Eh, nada, ustedes están jóvenes y lo que hay por hacer es inmenso, entonces, nada, yo ya estoy del otro lado, pero ustedes tienen el futuro delante de lo que es la psicología. Muchas gracias, doctor Belisario. De verdad que este tiempo que pudimos conocer un poco más sobre su experiencia, sobre el campo de la psicología jurídica, forense, estos consejos que nos dio bastantes, nos sirven mucho, nos motivan de manera personal, también me motivó mucho. Entonces, muchas gracias de nuevo, fue muy valioso y pues nada, de verdad, agradecerle mucho. Muchas Ustedes, mil gracias, doctor. gracias. Vamos a hacer caso a todos los consejos que su merced nos dio. Muchísimas gracias. Realmente esto es algo muy importante para nosotras y lo estás haciendo como del corazón porque así lo sentimos, entonces lo recibimos de la misma manera. Muchísimas, muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga y que no, cual del otro lado, mucho tiempo más para que nos siga aportando cosas, por favor. Amén, Jennifer, amén. A la orden siempre. Gracias. Muchas gracias, doctor.